Bienvenidos y bienvenidas a la serie ¿Sabías tú qué? La obra lucana. El tema de hoy es similitudes y discrepancias entre el Pablo histórico y el Pablo de Lucas. Hay ciertas coincidencias entre el Pablo de los Hechos y el Pablo histórico. Ambas narraciones concuerdan en que Pablo, antes de su encuentro con el resucitado, perseguía a los del camino. Las dos fuentes nos informan que Pablo era cumplidor de las tradiciones judías fariseas. También hay ciertas similitudes entre las palabras que pronunció Jesús en la última cena y el texto de 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo denuncia los abusos en la cena del Señor. Aún con estas semejanzas que encontramos tanto en Hechos como en las cartas de Pablo, las discrepancias son enormes, como veremos enseguida. Pablo histórico se atribuye a sí mismo el título de apóstol y el mérito de ser testigo directo del resucitado, porque se le apareció a él en persona, igual que a los demás apóstoles. Gálatas 1:11-24. Sin embargo, Lucas le niega el título de apóstol a Pablo. Para Lucas, solamente los 12 son apóstoles, por haber convivido con Jesús y haber visto al resucitado. Hechos 1:21-22. Pablo en sus cartas aparece como misionero de los judíos. Sin embargo, Lucas en el libro de los Hechos nos informa que es Pedro quien asume la misión a los gentiles, quitándole ese privilegio a Pablo. Pablo en sus cartas se opone tenazmente a la circuncisión y no acepta que se circunciden los miembros de su comunidad. En el libro de los Hechos, Pablo acepta la circuncisión y él mismo circuncida a Timoteo, su hijo amado. Pablo, según sus cartas, mientras trabajaba con sus propias manos, predica el evangelio en casas y crea pequeñas comunidades que mantiene espiritualmente por medio de sus epístolas. En el libro de los Hechos, Pablo se dedica a la predicación, pero no funda ninguna comunidad y no escribe ninguna carta. Pablo, en sus cartas, encuentra continuos conflictos y disputas teológicas entre los hermanos cristianos que pertenecen a la misma comunidad. A veces son de otras comunidades. Por el contrario, Pablo, en el libro de los Hechos, no tiene ningún conflicto con sus comunidades y sus adversarios nunca son cristianos sino judíos. Pablo, en sus cartas, nunca parece subordinado a la iglesia madre de Jerusalén y su relación con Santiago es muy tensa. En el libro de los Hechos, Pablo aparece subordinado a Jerusalén y tiene una relación cordial y estrecha con Santiago. En sus cartas, Pablo nunca afirma que sea ciudadano romano. En Hechos, Lucas explícitamente nos dice que Pablo era ciudadano romano. Pablo, en sus cartas, presenta la justicia de Dios que ofrece Jesús como una justificación sin frutos de la ley, porque la ley es imperfecta. Sin embargo, el Pablo de Hechos no solamente cumple la ley y observa las tradiciones de sus mayores, sino que además le concede una enorme importancia en el desarrollo de la historia sagrada. Para el Pablo de las cartas, la centralidad del anuncio del evangelio es el querigma de la cruz. Pablo, en el libro de los Hechos, se olvida de la cruz y enfatiza la resurrección de Jesús. Para el Pablo de las cartas, la llegada de Jesús es inminente. Para el Pablo de Hechos, Jesús ya no llega pronto, por lo tanto, hay que vivir asumiendo que la espera va a ser larga. ¿Por qué hace Lucas una presentación tan diferente de Pablo 40 años después de su muerte? La razón es simple. Lucas suavizó y domesticó el mensaje del Pablo histórico para demostrar que el cristianismo no era ninguna amenaza a la teología del imperio y su falso hijo de Dios. Lucas silenció esas otras voces que pugnaban por una manera más coherente y profética de vivir la fe en Jesús resucitado a la manera de Pablo, cuya vida fue reorientada en el camino a Damasco.
¿Fue Pablo converso o llamado? Te invito a que veas el próximo video donde demostraremos que Pablo nunca se convirtió al cristianismo, sino que reorientó su vida de acuerdo a los valores del resucitado. Gracias por tu sintonía. No te olvides de compartir este video, dale un like y suscríbete a nuestro canal.